Bueno, espero que todos estén viendo ahí ya la presentación. ¿Es correcto? Sí, señor. Ya hemos hablado de la soya, hemos hablado de algunos subproductos del maíz, del gluten, del mismo forraje que envuelve, que protege el fruto. Y hablamos, si no estoy mal, de las tortas de algodón, donde el gosipol es ese pigmento que castiga un poco este tipo de productos, o este producto en particular. Entonces, creo que la vez pasada quedamos ahí. Entonces, vamos a continuar hablando de la torta de maní. Bueno, la torta de maní, hay que recordar que es un producto que crece bajo la tierra y eso ya lo hace susceptible, desde luego, al crecimiento de hongos en la tierra. Así sea en las épocas más secas, siempre habrá una humedad que está ahí arropando a los diferentes componentes de la tierra. Y entonces es un cultivo que se hace en pro de aprovechar el aceite del maní. Recordemos que el maní tiene de 0,5 a 1% de grasa y un 47% de proteína. El maní tiene algo que ya hemos visto, que tiene inhibidores de tripsina. Hemos hablado que todo lo que diga inhibidores de tripsina corresponden a una serie de desequilibrios en el aprovechamiento de la proteína, ¿cierto? Entonces, por eso entonces se hace un tratamiento térmico para inactivar, para destruir esos inhibidores de tripsina y hacerla pues realmente que cumpla una función. Entonces, por el hecho de estar en tanta humedad este producto, tenemos que saber que deberá entonces hacerse algún manejo para ese crecimiento de hongos. La humedad trae hongos, lo que llamamos aquí micotoxinas. Entonces hay que conseguir unos productos, una serie de productos, generalmente sintéticos, la mayor parte sintéticos, en donde son atrapantes de esas micotoxinas, o los llamados antimicotoxinas, para prevenir esas tenaces consecuencias que en el caso de los humanos son sustancias carcinogénicas. Y lo he visto en campo, las afecciones hepáticas. Entonces, materias primas que se dan envueltas en procesos de contaminación por micotoxinas pueden desarrollar en las aves problemas hepáticos. Y usted los va a ver en campo fácil, donde, digamos, arranca una evaluación si fue micotoxina, si hay una contaminación. Entonces, bueno, hay una serie de ayudas de laboratorio para llegar a esa conclusión. Hablemos de las arvejas, realmente son poco usadas, tienen un nivel intermedio de energía y proteína, un bajo contenido de aminoácidos azufrados, que ya menciono tres: la metionina, la cisteína y la cistina. Y desafortunadamente ya los conocemos, nuestros amigos los taninos, como un factor antinutricional de la dieta. Miremos la torta de ajonjolí. Es un ingrediente deficitario en lisina. Principalmente, pues yo lo traigo porque hace parte podría ser parte de una dieta, pero generalmente se usa en actividades netamente experimentales. Entonces, demostrar precisamente
deficitarias en la medicina y esas son consecuencias clínicas que tienen este tipo de déficit. Tienen niveles altos de ácido fítico, que ya hemos visto que interfieren en el metabolismo del calcio. Todo lo que tenga que ver con calcio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un desorden en el sistema esquelético. En el caso de las ponedoras, pues va a pasar algo. Algo tiene que pasar con la calidad de la cáscara. Entonces, para medir calidad de la cáscara, entonces, a la simple observación yo puedo ver huevos en fárfara, huevos que se rompen fácilmente. Hablando del tema esquelético, pues si hablo de pollo engorde, pues el pollo engorde, que es una máquina de generar músculo, pues tiene que ser soportado en un esqueleto con la suficiente estructura, fortaleza, para soportar precisamente ese peso y esas ganancias de peso tan violentas del pollo de engorde. Bueno, muy bien. La torta de girasol. La torta de girasol, el girasol es cultivado en climas, generalmente climas fríos, no muy templados, generalmente climas fríos. Buscamos en el girasol los aceites de girasol y un renglón muy importante hoy en día, pues sabemos que las semillitas se las comen nuestras aves silvestres. Hemos hablado también que el tema de las aves silvestres en cautiverio es una realidad, entonces por eso vamos a cualquier gran superficie, a cualquier veterinaria y nos venden las semillas de girasol para darle a las aves que tristemente están en jaula. Un ingrediente bajo en energía, deficiente en lisina. No es muy indicado en pollo engorde precisamente porque es un ingrediente con mucha fibra y baja energía. Pues todo lo que sea fibra, lo que no representa un nivel de energía, pues no va a ser atractivo para el engorde, ¿no? Estamos hablando de que mucha energía, como el maíz, etcétera, pues lleva al aprovechamiento, una ganancia, una conversión alimenticia, en el caso del pollo engorde. Ingredientes con mucha fibra, pues al pollo engorde le sirven, sí, claro, desde luego para el balance de su flora intestinal, para el tránsito del bolo alimenticio, pero no aporta en el tema de las ganancias de peso. Entonces, a los nutricionistas, este es un ingrediente que les podría servir, sí, para en algunos momentos de las dietas de aves en levante principalmente, dar volumen de alimento. Pues las gallinas que están en levante, las reproductoras que están en levante, necesitan comer, pero usted no necesita que ganen peso. Entonces, la torta de girasol, como otros ingredientes ricos en fibra que los hemos visto, son ese tipo de, de, de relleno para darle volumen, para darle más gramos, sin que corra yo el riesgo que me ganen peso. La clave, el éxito de los levantes siempre será que las gallinas no sean pesadas. Permítanme un momento. Ustedes están viendo la pantalla. Pero por aquí. Correcto. Tengo una observación por aquí en el chat. Correcto. Sigamos. Bueno, vamos a entrar a ver algunas cositas que quiero que sea. Ya estamos terminando, digamos, esta fase, pero vamos a ponerle bolas, por favor, a estas últimas ingredientes que he traído para hoy. Entonces tenemos entonces la harina de carne. La harina de carne,
cuando hablamos de harina de carne es principalmente el producto del faenado de las reses. Hablamos que por una tonelada de carne, 300 kilos, o sea, el 70% se va para las famas, para los puntos de venta, y 300 kilos son llamados de desecho. Y de esos 300, 200 kilos podrían ser aprovechados como harina. Esa harina incluye, además de los tejidos blandos, desde luego el hueso. Anteriormente se aprovechaban solamente los tejidos blandos, pero ya hace unos 15, 20 años se ha venido incluyendo el hueso dentro de la llamada harina de carne. Entonces, para que tengamos presente, harina de carne corresponde a tejidos blandos, pero también al hueso. Un nivel de proteína interesante del 50%, un nivel de calcio del 8% y el fósforo del 4%. Entonces, es un ingrediente interesante. La relación calcio-fósforo, que a veces es de 2:1, 2 de calcio por 1 de fósforo, pero el fósforo es el limitante. Entonces, la medida que yo tenga un adecuado balance del fósforo, no voy a tener problemas con la absorción de calcio, con la fijación de calcio en el hueso, en la cáscara, etc. Bueno, el fósforo como limitante en su inclusión. Desde luego que hay grasas, pues el tejido blando, el tejido conectivo está acompañado muchas veces de tejido adiposo, entonces por eso cuando hay tejido adiposo, cuando hay grasas, tienen que ir acompañadas de antioxidantes, no podemos dejar así nomás en su conservación y en su administración. Aquí comienza la controversia. Se ha detectado que hasta un 15% de la harina de carne va contaminada con bacterias como salmonella. ¿Alguno me recuerda, por favor, el impacto de salmonella en los sistemas de producción, en los animales? Pues el impacto no sería muy grande, ya que pues creo que no afecta solo a uno, sino afectaría a todo el grupo. ¿Al grupo de quién, Andrés Felipe? ¿Andrés Felipe? ¿Está bien? Me estaba diciendo que afectaría a uno, sino al grupo, el grupo de aves o el grupo de consumidores o qué. Pues creo que afecta a las dos, ¿no? Afecta tanto como a las aves como al mismo consumidor. Desde luego. La salmonella tiene un impacto, es una zoonosis, es una enfermedad de control obligatorio por parte del ICA. Entonces, las repercusiones que tiene en la salud humana es evidente, en la salud de los animales y no solamente en los mamíferos, también en las aves. Entonces, amerita un control y un tratamiento fino, específico. Por eso, entonces, algo que se ha venido trabajando últimamente, y también soy testigo de ello, es precisamente el tratamiento del agua con ácidos orgánicos, pero también aquí nos dicen que las harinas deben ser procesadas acompañadas de ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos cumplen una función supremamente importante y es la regulación del pH. La salmonela, en el caso de los aves de producción, pues es un impacto violento, como ya lo dije, y los tratamientos a veces son costosos, el tratamiento del agua es costoso, el tratamiento de estas materias primas podrían ser costosos, desde luego, por prevenir para ese tipo de contaminaciones, pero mientras yo tenga mi producto, mi agua, mi materia prima, a pHs bajos, por debajo de 6, por debajo de 5, ¿no? Entre 4, 4, 5,
4.2, 4.3, Salmonella no me va a crecer. Podrá estar, desafortunadamente sí, es desafortunado, sí, pero no va a crecer, no se va a desarrollar. En el momento que yo descuide mi tratamiento de agua, en el momento que yo no controle el pH del medio en el que está, hay una altísima posibilidad, una alta probabilidad que Salmonella crezca. Por eso entonces sugieren o hacen énfasis precisamente en acompañar este tipo de harinas con ácidos orgánicos. En cámaras de cocción se ha comprobado su esterilidad, pero de ahí en adelante es un problema. Entonces, todo a lo largo desde el cultivo mismo, desde la tierra misma, desde la fertilización de la tierra para los cultivos que nos dan origen, las materias primas de nuestros alimentos, el equipo con el que procesamos nuestros alimentos, los medios donde se transporta estos alimentos, el señor trabajador, siempre va a haber un riesgo para salmonela. Por eso a veces equivocadamente y el libro guía reporta y los autores reportan que le echan mucho la culpa a las harinas de ese tipo que estamos viendo, pero no, el riesgo para salmonela siempre está. Entonces las dietas peletizadas y extruidas tienen recuentos bacterianos más bajos que alimentos en presentación tipo harina. A ver, la presentación de los alimentos, la presentación del pienso, llamado hoy en día pienso, la presentación del alimento tienen presente en un bulto de alimento. Cuando yo abro un bulto de alimento, hay un pellet. Entonces esa tirita, ese cilindro pequeño que está ahí, ese es un tipo de presentación, tipo pellet. Hay otro tipo de presentación para las aves que se le llama harina. Entonces hay un tipo de presentación, es una presentación que se ha llamado así. No voy a discutir quién le puso el nombre o nada, para mí es equivocado, pero bueno, es una harina y se le llama harina fina, se le llama harina gruesa. Entonces usted al señor, a su proveedor de alimentos, le dice, quiero que me mande la comida en harina gruesa. Entonces el productor le dice, el procesador le dice, listo, yo le vendo la comida en harina gruesa. Eso trae unas bondades, porque es una partícula un poco más grande, y el hecho de ser más grande, el hecho de partir el maíz no en varios pedacitos, sino en 2 o en 3 pedazos máximo, y el calcio y algunos otros ingredientes, pues eso va a promover el peristaltismo, va a ser favorable para el desarrollo de ácido clorhídrico, la motilidad intestinal se ve favorecida, el tipo de flora y fauna que esté en el intestino me va a ser favorecida por la presentación del alimento, no solamente por la materia prima, no, por el tipo de presentación. Por eso hay un riesgo para cualquier tipo de contaminación bacteriana. En este caso traigo a colación salmonela, pero hay otras donde cuando yo pido un alimento en harina gruesa, corro el riesgo, en mayor o menor proporción, de contaminaciones porque es un producto que no lo sometí a temperaturas. Entonces la peletización consiste precisamente, y el extrudado, precisamente en el calentamiento de la fórmula, en la materia prima, y el proceso de presión y acompañado de algunos aceites, algunas grasas que los vamos a ver, en donde caliento y lo paso a través de unas mallas para que salga ese cilindrito que vemos nosotros que se llama pellet, que le decimos pellet. Si el alimento era harina, es riesgoso. Es la conclusión de lo que les quiero decir. Harina de pescado. Bueno, principalmente pues el pescado es desde luego para consumo humano, pero empresas, sectores destinados expresamente a producir peces. Aquí traigo 2 ejemplos, pero hay varios, la anchoveta y el menadén. Son peces que producimos expresamente para generar precisamente harinas de pescado de uso comercial para alimentos balanceados, alimentos procesados para destino animal.
Entonces, el contenido de energía depende del aceite residual. Las cenizas de la harina tienen muy buena disponibilidad de calcio y de fósforo, casi el 90%. Y como hemos hablado, todas las harinas de pescado deben ser estabilizadas con antioxidantes. Acuérdense, harinas, grasas, antioxidantes. Es una relación estrecha para evitar precisamente procesos que han visto de pronto en su bioquímica, que sé que el profe Arias es cuchilla para esto, precisamente evitar la rancidez de esas grasas. Excelente fuente de aminoácidos esenciales. Es un producto bastante seguro. Bueno, cuando yo en reproductoras he limitado el uso de la harina de pescado, porque pues hay cierta restricción de contaminación, cierto tema de pronto ético con esto. Entonces, para mí que trabajo en reproductoras, yo llego a un galpón y me di cuenta, yo percibo desde que entra un galpón a una bodega de alimento el olor a pescado. Entonces, yo llamo inmediatamente a mi nutricionista y le digo, ¿esta vaina qué pasó que está viendo pescado? Él me va a decir, sí, es una equivocación, no se preocupe, no, es que los bultos llegaron sucios, etcétera, etcétera. El olor es característico de una comida que lleva harina de pescado. Lo he vivido, se los cuento. Tiene un inconveniente. Imagínense ustedes comerse un huevo que sepa a pescado. No sé, a mí no me gustaría. No sé si lo han sentido, no sé si lo han percibido, pero hay paso de ese sabor. Y el sabor ha sido relacionado con algo que se llama la trimetilamina. Trimetilamina. Y entonces algunos animales no gozan de la enzima que desdoble precisamente esta sustancia y se genera ese sabor y ese olor. Entonces, adicional que uso una harina de pescado, uso un aceite de pescado, pues potencializa seguramente ese sabor y ese olor. Ojo a esto, porque yo para trabajos, yo para muchas tesis en los años 80, algo de los 90, y es que esa harina de pescado, que es muy poderosa, que es muy estable, que es muy segura, rica en aminoácidos, como ya hemos hablado, tiene algunas contras que son graves. Y es que, por ejemplo, lleva a erosiones en la molleja de aves jóvenes. Eso, miremoslo por acá, lo vemos en campo porque lleva a unas ulceraciones de diferentes grados. Diferentes grados puede ser algo muy leve, que involucra solamente esa primer capítulo, ese endotelio, es muy fino, pero también puede involucrar a la simple observación la capa de coelina, que es esa capa que recubre la molleja, ¿cierto? Hay ulceraciones sangrantes o no sangrantes, a veces hemorragias, francas hemorragias. Parte del duodeno podría haberse afectado porque precisamente la extensión de la úlcera y la proximidad anatómica pues lleva a eso. Y la razón es que en la harina de pescado es rica en histidina. Entonces, las bacterias, algunas bacterias específicas, producen una enzima que se llama la histidina descarboxilasa. Las bacterias, al producir la histidina descarboxilasa, producen histamina. Entonces, la histamina, a la larga, es la que viene a producir esas ulceraciones. Eso es, además, recuerden, no sé si ya la han escuchado, la histamina, acuérdense que es esa
histamina llega en los procesos proinflamatorios. Hace parte. Si ese compuesto es proinflamatorio. Entonces, también la harina de pescado tiene esta contra, y es que se produce la mollerosina, que es un compuesto producto del sobrecaliento de la harina de pescado con altos niveles de histina que reacciona con la lisina. Entonces, se mete un ingrediente más que la lisina, un aminoácido que interfiere o que promueve precisamente la creación de este compuesto, y es 10 veces más potente que la histamina y promueve la secreción ácida del proventrículo. Entonces, si yo me enfrento a esto, si yo sé que mi empresa, que mi nutricionista usa harina de pescado, yo llego a la granja, veo unos animales con bajas ganancias de peso, con diarreas con sangre, hago necropsia, me doy cuenta que hay este tipo de ulceraciones, pues tengo que mirar con mucho detenimiento, porque puedo estar cayendo en algo que tal más no está aquí, se me olvidó ponerlo, pero es algo que se ha llamado también el vómito negro. Y el vómito negro es ese signo clínico que se ve en estos animales afectados por mollerosina, porque es sangre procesada que de cierta manera es regurgitada. Es difícil que así pase porque la fisiología y la anatomía del ave es diferente, ¿no? Pero a veces las hemorragias alcanzan a hacer, digamos, un antiperistaltismo y salir sangre procesada por el pico. Lo he visto en animales de experimentación, profesores han trabajado mucho con este tema y también tengamos en cuenta que precisamente estos animales jóvenes, principalmente, también puedo confundir este diagnóstico con excesos de cobre en la dieta, déficit de vitamina K o simplemente animales que no tienen acceso al alimento. Pues también, y en el marco del problema orientado, de la hipótesis, cuando yo me enfrento a un caso clínico, pues debo mirar todas las aristas que tiene esto, ¿no? Entonces, ¿están comiendo o no están comiendo? No, pues están jodidos porque no hay ni qué comer. Ah, bueno, listo. Pues tienen unas úlceras por ese ácido clorhídrico, pasa la molleja, etcétera, etcétera. No, están comiendo, pero es que hay un olorcito como pescado. Ah, bueno, listo. Evaluemos. Entonces, hay varios materiales para hacer juicios diagnósticos. Hablemos de las harinas de subproductos avícolas. Tienen niveles más bajos de calcio y fósforo. Depende del aprovechamiento de la pluma. Si aprovechamos la pluma o no la aprovechamos, ya lo vamos a ver. La pluma requiere un tratamiento térmico aparte, individualizado, para hidrolizar precisamente esa queratina, que es uno de los compuestos, o el compuesto que le da la dureza de la pluma. Contiene más grasas insaturadas que la harina de carne. El ensilaje de cadáveres antes del procesamiento térmico, buscando mejor control activante bacteriano. Entonces, cuando las aves terminan el ciclo productivo, o van a terminar el ciclo productivo, terminan en asaderos, terminan en piqueteaderos. Pero una partecita pequeña de la industria está viendo cómo reprocesa esos cadáveres, esos animales de descarte que ya productivamente no son viables, no son económicamente viables, y se hace un ensilaje precisamente con esos cadáveres. Claro que hay un tratamiento, claro que aquí les estoy dejando que hay una adición, por ejemplo, en melaza, que promueve la producción de ácido láctico, y así la disminución del pH para la estabilización del producto. Entonces, si el solo ensilaje del cuerpo del cadáver del ave, pues me podría generar putrefacciones, ¿sí?
me podría generar de fermentaciones incompletas, digámoslo así. Para eso entonces hay algunos aditivos como la melaza y no recuerdo en este momento cuál es el otro, que pueden ser adicionados en esas carcasas para igual. Vamos a estar pensando todo el tiempo entonces en la regulación del pH, pHs ácidos de 4.2, 4.5 como les estaba mencionando, aplica también en buena parte para la mitigación de la contaminación por salmonela. ¿Vamos bien hasta ahí? Sé que son de pocas palabras, pero para mí es importante si vamos o si no vamos. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, profe, todo súper claro. Harina de sangre. La harina de sangre tiene un alto contenido de proteína cruda, excelente fuente de lisina. Desafortunadamente no hay un buen balance con la isoleucina. ¿Y la harina de sangre qué es? Que esto es de fisiología de kinder. Ustedes ya son duchos en eso. Pues los sólidos de la sangre como la hemoglobina, las membranas celulares, electrolitos celulares y también se ha reconocido que tiene una baja cantidad de lípido. Entonces, se usa, sí. En lo personal no lo tengo tan claro, no he trabajado con nutricionistas que usen, pero sí sé que se usa esta harina de sangre. Y además, siempre cuando hablamos de este tipo de harinas, el detalle está en el balance, en el balanceo de los aminoácidos. Acuérdense, siempre es jugar precisamente, unos me ofrecen unas cosas, otro me ofrece otro tipo, otro tiene una mayor carga de aminoácido de tal tipo, otro tiene puntualmente un déficit de tal aminoácido, como lo hemos visto. Entonces, para aprovechar todo, pero tener presente que no son tan contundentes o no son tan completos ese tipo de insumos. Siempre deben ir acompañados de un uso racional y equilibrado. Bueno, muy bien. Esta harina de sangre, como les decía, es de uso limitado. En cuanto a su palatabilidad, pues aquí sabemos qué es la palatabilidad, ¿sí? ¿Sabemos qué es palatabilidad, jóvenes, estudiantes? ¿Qué es bueno Sí, para el perfecto. gusto? Dime otra vez. ¿Qué es bueno para el gusto del animal, profe? Que es rico, que es gustoso, que sí es del gusto del ave, que lo prefiere, correcto. Entonces, un bajo ritmo de crecimiento, el emplume puede ser anormal en este tipo de dietas que son equivocadamente balanceadas, precisamente por eso, por el equilibrio de los aminoácidos, la baja digestibilidad y el sobrecalentamiento durante el proceso. Entonces, desde luego que tengo que calentar gran parte de mis materias primas, pero tengo que tener cuidado de ser consciente de que puedo cometer errores en ese calentamiento. Se ha escrito y en la práctica dicen que toma un color negro y debería ser un color rojizo, como un cafecito. Entonces, el color negro ya indica entonces que una falla en el calentamiento de la materia prima. La corrección de ese balance podría darse con harina de pelo hidrolizada, mitad mitad prácticamente. Y esa harina de sangre hace parte de esas dietas que son usadas y en una época tan difícil como esta, las llamadas dietas al mínimo costo. Entonces se trata de jugar y utilizar lo mínimo de los requerimientos nutricionales con las materias primas que se tienen o que son lo más barato. Un año tan difícil como este, que el alimento ya nos han dicho que va a subir a lo largo del año
de un 15 a un 20%, pues va a ser una alternativa, seguramente, ¿no? Seguramente va a ser una alternativa. Harina de plumas. La harina de plumas es una excelente fuente de cisteína, buena fuente de proteína cruda, muy bajos niveles de metionina, lisina e histidina, como ya lo hemos hablado. Veremos los pros y los contras. Un alto valor energético, alto contenido de grasa y, ya lo han mencionado, el tratamiento térmico, fundamental, necesario, en donde debe hacerse una separación de las plumas, un secado, por lo menos en un 60-70%, por eso dejo aquí secadas parcialmente. Van al vapor para inducir la hidrólisis que ya hemos visto, el tiempo suficiente sin excedernos y a la temperatura. Y cuidado con los excesos de temperatura por la destrucción de aminoácidos como la lisina. Entonces, tras de que es un ingrediente de las dietas que tiene bajos niveles de lisina, puedo seguir bajando más los niveles si hago si cometo errores en el calentamiento de las plumas en su preparación. Bueno, aquí hay algo muy importante que es la lantionina. Lantionina. Y es un aminoácido que no se encuentra en los tejidos animales. Entonces sirve como identificación de contaminación con harina de carne. Si yo sé que hay lantionina, significa que hay harina de pluma. Eso es característico, puede ser una pregunta chévere para el parcial. Lantionina es un aminoácido que no se encuentra en tejidos animales y sirve para identificar contaminación con harina de carne. Alguien me refiere a qué harina de carne. Yo corro una prueba, una HPLC, una prueba específica y encuentro la lantionina. No, hay algo pasó, hay una contaminación cruzada o no, pero una contaminación con harina de plumas. Es un ingrediente de las dietas que está tomando mucha fuerza. Nosotros en la empresa usamos harina de plumas. Se siguen buscando métodos alternativos para el procesamiento, para ir puliendo, digamos, ese procesamiento. Se hacen mezclas con enzimas queratinasas para romper precisamente esos enlaces. Y hasta se ha usado también la fermentación con bacterias como el Bacillus licheniformis. Pero por eso está en estudio, por eso ustedes están aprendiendo y fogueándose, tomando las decisiones de sus carreras. El campo de la nutrición es tenazmente inmenso y necesario, muy necesario. El queso, el suero de queso deshidratado, un ingrediente más, una alternativa más. Se usa poco en aves, en dietas de preiniciado de pavos se ha usado, se menciona en la literatura, y algo que lo vamos a ver más adelante, o lo van a ver más adelante, algo que el suero de queso hidratado reportan que tiene esa serie de factores de crecimiento no identificados. Entonces es una materia prima que está en estudio. Hay trabajos, hay desarrollo e investigación, pero por el momento yo lo dejo así, se llaman factores de crecimiento no identificados. El alto contenido de lactosa que limita la colección de salmonela en el intestino de aves jóvenes. Entonces, sirve también para, nuevamente, controlar ese pH. La lactosa, que es un azúcar, los azúcares, eso ya lo vieron ustedes, ciclo, Krebs, allá la vaina y tal, producen, llevan a la disminución de pHs. Y todo lo que tenga que ver con disminución de pH evita, promueve o mitiga mejor el impacto o el crecimiento mejor de bacterias tan bravas como Salmonella. Bueno, para concluir este capítulo
vamos a hablar de las grasas y aceites. Eso es un tema enorme, muy chévere, pero vamos a ver solamente dos o tres diapositivas. Y quiero dejarlo hasta ahí porque realmente tiene mucha cosita, que si nos queda tiempo, pues la vemos gustosamente, pero en este momento quiero que se queden con unos conceptos claves y no más. Bueno, es la fuente concentrada de energía. Entonces, las grasas y los aceites precisamente son energía, y la energía se representará en peso, en ganancia de peso, en el caso de pollo engorde. La energía fina va a ser esas reservas grasas de las gallinas para que puedan poner huevo. Esas mismas reservas grasas que me pueden jugar un papel importante en el detrimento cuando hay un exceso, en detrimento de la producción. Las grasas tienden a acumularse en el útero, en el útero de las gallinas ponedoras, y de las reproductoras, haciendo entonces haciendo un ambiente inadecuado, un ambiente antianatómico. Hay cambios de pH en ese útero, entonces me lleva a la infertilidad causada por la hembra porque está gorda, y me lleva, en el caso del pollo engorde, me lleva a cuadros diarreicos violentos. Yo necesito grasa porque es energía, porque es peso, sí, pero cuando no la trabajo bien, esas grasas, esos aceites, puedo producir unas esteatorreas en los animales, y al contrario me va a jugar en detrimento porque me tiro la flora y la fauna intestinal. Tiene efectos significativos en las variaciones de su inclusión en cuanto a energía metabolizable. Son manejadas en forma líquida, por eso debe haber un precalentamiento de estas grasas y mezclas que contienen cantidades apreciables de ácidos grasos saturados. Bueno, eso es teoría, ¿no? Esto es teoría porque ustedes en su práctica, si son nutricionistas el día de mañana, que ojalá muchos de ustedes lo sean, se habla que un pellet debe tener un 3 o un 4% de grasa, es el nivel máximo, y eso lo que le da la grasa, la grasa lo que le da, además de su valor nutricional, es especialmente la consistencia al pellet. Entonces el pellet tiene que resistir la permanencia durante X tiempo en un bulto, ¿no? Imagínense un bulto de alimento con un pellet que se quebrante con nada, que se parta con nada. No sé si ustedes han visto, pero digamos en una veterinaria, ustedes ven esos muchachos allá bulteando, como decimos, cargando el bulto, descargando bultos, 100 bultos, 30, 40, un bulto, y se lo pasan al del transporte, y el del transporte vuelve y alza el bulto, y vuelve lo va a descargar en la veterinaria del pueblo, y el de la veterinaria del pueblo, ese mismo pellet que está en el bulto, espera que lo cargue el señor que tiene la finca, y el de la finca llega a la finca, y en la finca va hasta la bodega más cercana en donde tiene sus aves o su ganado, o lo que sea. El pellet tiene que tener una durabilidad, una dureza, ¿no? Y eso se lo dan el aporte de las grasas y los aceites. Cuando el alimento es en pellet, y lo he visto en plantas de beneficio, en plantas de procesamiento de alimento, de elaboración de balanceados, he visto cómo el pellet sale del extruder, sale de las mallas, sale partido, y cuando el pellet está caliente, se aplica en rocío, en aerosol, una capa fina sobre el pellet para que precisamente le dé más resistencia todavía. El pellet está caliente, está recién hecho, le aplico una grasa, un aceite, pues lo va a absorber mucho mejor. Se han hecho trabajos en donde aplican este aerosol, este rocío de grasas y aceites
en pellets ya procesados y secos, y el empape, por decirlo así, déjenme decirlo así, el empape no es tan firme, no es tanto, y la dureza, pues, o la durabilidad del pellet no se va a ver tan bien reflejada. Acuérdense, cuando trabajemos con grasas y con aceites, van a tener unos antioxidantes de origen sintético, de origen natural, en el momento de su elaboración y de su conservación. Las grasas, como es el profe Arias, deben ser protegidas contra la rancidez. Eso está directamente relacionado con las grasas insaturadas, que son normales, que deben ser usadas racionalmente. Tiene una buena cantidad de ácido linoleico, que es un nutriente esencial, y se ha hablado siempre de mínimo el 1% en toda dieta. Tiene que haber ácido linoleico, y las grasas y los aceites lo tienen. Entre otras, la variabilidad de su digestibilidad depende entonces de la edad del ave, de la composición relativa de los ácidos grasos de esa materia prima que estamos usando, grasa, aceite, y los niveles de inclusión. Entonces, mínimo el 1 de linoleico, o sea, tengo que usar grasas y aceites, tengo que usarlas, ¿sí? Eso no tiene reversa. Ahora, ¿cuánto le voy a adicionar? Ahí está el maní de la vaina. Entonces, factores que afectan la digestibilidad, más factores. Y los vamos a ver, los podremos ver según el tiempo nos dé. Entonces, en un primer renglón, y cada uno de estos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, cada uno de estos tiene un pequeño capítulo. Por eso el tema de la grasa y los aceites es bien apasionante para el nutricionista. Entonces, factores que afectan la digestibilidad, la humedad, impurezas, insaponificables, la formación de jabones, acuérdense de su bioquímica, la rancidez y oxidación, el perfil de los ácidos grasos que use, que tenga, el nivel de ácidos grasos libres y de hidrogenación de los ácidos grasos, la edad y el tipo del ave. Ya les mencioné que una cosa es, para una cosa usa la grasa del pollo engorde y para otra el ave de postura, ya sea reproductora o ponedora comercial. La formación de jabones que llevan también a la biodisponibilidad o no de otros compuestos de la dieta, y las variaciones en el vapor de la energía metabolizable. Entonces, el calentamiento y el atemperado de estas grasas y estos aceites que me juega un papel en contra o a favor, según corresponde. Entonces, este capítulo es grandote, grasas y aceites. Creo que pues les hice un barrido muy somero, muy tangencial de este tema. Creo que ustedes trabajan muy bien con el profe Arias, que es el duro de la nutrición. No sé si ya han visto lípidos, entonces recuerden y aplicar totalmente. Bueno, bien hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Los escucho. No, profe, por el momento no. Bueno, aquí el profe, no sé si ya vieron que les está pidiendo el número de verificación de la descarga, ¿no? Del programa, del software. Háganselo llegar al hombre que necesite ese dato. Sí, por acá. Listo, entonces me dicen, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Sí? Bien hasta ahí. Listo. Entonces, vamos a hacer una pausita de 10 minutos. Tengo las 9 y 2 minutos. Tengo, sí, hasta las 9 y 12 minutos, 9 y 13 minutos.
retomamos, quiero mencionarles algo muy rápido de una conferencia en la que participé, en la que estuve, y miramos algo de fisiología y de anatomía de las aves, por favor. ¿Listo? Entonces, descansito de 10 minuticos, por favor.
Bueno, listo. Bueno, listo. Retomemos. Entonces, voy a dejar, permítanme que este cero me está fallando. Bueno, listo. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Es que hice un cambio en el micrófono. ¿Me escuchan todos ahí? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Vamos a hacer un repaso rápido, breve. No les quito mucho tiempo en esto, me comprometo. De algo de anatomía y de algo de fisiología digestiva. Bueno, mm, algo igualmente muy tangencial. Este tema es muy bonito. Pues como trabajo en aves, me gusta muchísimo. Lo veo todos los días. Entonces, es muy chévere. Yo lo considero muy chévere. Entonces, vamos a hacerlo. Pues como es un tema que ustedes ya han visto, que ya conocen, y espero que no me descache mucho. Quiero que sea algo dinámico y participativo. Entonces, precisamente por eso, porque es un tema que yo sé que ya manejan. Y entonces, como les he dicho, tengo algunos de ustedes que han participado poco, pero yo los tengo en presentes. Vamos entonces a hacer este recorderis rápido de fisiología y de anatomía y les doy décimas de más en su parcial, décimas de más que no está de sobra en sus evaluaciones. Entonces, ¿listo? Vamos a compartir pantalla. Bueno, adicional, me está descargando el archivo. Adicional a esto, les voy a dejar un artículo de nutrición de animales jóvenes, de aves de primera semana, aplica apoyo en engorde, aplica a ponedora comercial. Bueno, entonces ese artículo pues también tiene un porcentaje en su evaluación, hace parte del cuestionario de evaluación con ustedes. Entonces, ese no se los ha hecho, pero ya se los tengo listos. Bueno, compartamos. Bueno, esa es una presentación que me parece chévere del doctor Juan Carlos Lecomte. Él es médico veterinario zootecnista colombiano, radicado en la Universidad se me olvida la universidad, pero a lo largo de la presentación está, en Canadá, y precisamente es el director del área de fisiología. Entonces dirige a muchos estudiantes colombianos y todas partes del mundo. Entonces, con el permiso del presento estas poquitas diapositivas y para que revisemos. Listo. Ahí todos están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, creo que sí, el marco está en rojo. Espero que sí. Bueno, Sí, profe. bueno, muy bien.
Entonces, para recordar, las aves, por su desarrollo, por su evolución, tienen un sistema, un tracto digestivo, un tubo digestivo con diferencias de los mamíferos y de otras especies, de los rumiantes, cada uno con su función, cada uno identificado el tipo de epitelio, el tipo de estructura microscópica específica. Eso no lo vamos a ver aquí, eso ya lo saben ustedes, ya lo han visto. Pero bueno, entonces este es a grosso modo el sistema digestivo de las aves, que comprende el pico, comprende el esófago, el buche, el proventrículo, la molleja, el intestino delgado, en donde está inmerso y pegado completamente el páncreas. Ese es el intestino delgado. Y el intestino grueso, que se compone precisamente de dos bolsas, que son los ciegos, y finalmente en una cloaca. Cuando se da la eclosión, cuando pasa de embrión a pollito, comienza a extenderse y a aumentar la rata de mitosis de las células que recubren el intestino, crecimiento agresivo, fuerte. Recuerden que el pollito que nace de 40 gramos a los 7 días va a pesar o debe pesar mínimo 4 a 5 veces ese peso inicial, de tal manera que son máquinas de convertir alimento. Conversión, recuerden, fijo, es la relación insumo-producto. ¿Cuánta comida le doy? ¿Cuánto peso me está devolviendo? Entonces, por eso la importancia. Y genero, creo, animales con el intestino largo, en la medida que yo les doy la suficiente alimentación ideal, balanceada, etcétera, y acceso a la comida, voy a generar unos animales con un intestino largo, que entre más superficie de intestino tenga, pues más posibilidad para absorber nutrientes, y asimismo el aprovechamiento de los nutrientes vista en ganancia de peso y en producción de huevo. Eso por este lado. Entonces, en las primeras horas de nacimiento, ya hemos visto, les he comentado, los tres primeros días sigue ese desarrollo, esa maduración del intestino. Vemos ahí una microfotografía del intestino. Ahí vemos las criptas, las vellosidades y a su vez las microvellosidades que envuelven esas vellosidades grandes. Y en la base que se encuentran las criptas, que cumple una función inmune y una función también de soporte, porque hay tejido conectivo, y por eso se hace supremamente importante el acceso al alimento y la calidad del alimento en las primeras 72 horas de vida, porque ahí se termina o se comienza ya el cierre de esa formación, por ejemplo, de las criptas, de esa profundidad que deberán tener las criptas para que el alimento sea aprovechado a lo largo de su vida. El doctor Lecomte habla de esa tasa mitótica de los enterocitos que les he dicho, en donde pues es fundamental en el desarrollo y en el largo del intestino, y un acomodamiento entonces en esas primeras semanas de vida
a una polaridad que va a tener el intestino y que la célula va a estar sometida, la célula intestinal sometida a cierta polaridad o carga eléctrica a lo largo de su vida y en ese momento, en ese medio en el que se encuentra. La superficie de absorción del intestino delgado, por ejemplo, se encuentra se han comprobado hasta las 2 primeras semanas de vida, pero ya vemos que son las criptas, por ejemplo, las que son las primeras 72 horas de vida. Y el crecimiento es parejo, es homogéneo. Hay que tener presente también que ese intestino de un animal recién nacido, me recuerdan porfa los días de incubación de un pollito, porfa. ¿Cuántos días de incubación tiene? Aproximadamente 21 días. Andrés Felipe. No es aproximadamente. Es Andrés Felipe. Es de 21 días. Donde los primeros 18 días está en la máquina incubadora y los 3 días siguientes en una máquina nacedora. A nivel industrial, son máquinas incubadoras, máquinas nacedoras que tienen unas condiciones especiales de temperatura y de humedad. Entonces, por eso es la diferencia. Trabajos los que ustedes quieran, trabajos hay bastantes en donde se ha demostrado que, digamos, un sobrecalentamiento en las máquinas nacedoras, por ejemplo, en las máquinas nacedoras, llevan a un desarrollo equivocado, un mal desarrollo del sistema digestivo, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante las correctas condiciones, pensando, además del sistema inmune, desde luego, en el desarrollo de las vellosidades y el desarrollo de los enterocitos de esas aves inmaduras. ¿Alguien se acuerda, alguno de ustedes se acuerda cuál es las defensas o el tipo de inmunoglobulinas o el tipo de anticuerpos que está en el intestino? ¿Tienen presente? ¿Alguno sabe? ¿Alguno recuerda el anticuerpo que está en el intestino? Entonces, el intestino, que está envuelto en un moco producido por células intestinales específicas, células caliciformes, ese moco tiene la propiedad de tener un anticuerpo que se llama la inmunoglobulina A. Recubre todo el intestino, hace parte de la película intestinal de esas células que son tan bien cuidadas o deben ser tan bien cuidadas y desarrolladas desde sus inicios, pues. Bueno. Esta es precisamente habla el profe, el doctor del crecimiento, de cómo se van formando las folias, las vellosidades altas y bajas, y las microvellosidades que son las que recorren las vellosidades principales. Entonces, por eso es tan importante el desarrollo del intestino. Entonces, esta micrografía nos muestra entonces la profundidad de las criptas, las células globadas, que son las células que producen la mucina o el moco,
el área de las vellosidades y algunas características de largo, de ancho y de área que se mide. Todo esto se hace en nutrición. Todo esto lo hace unas personas con ayuda, el nutricionista con ayuda de histopatólogos, de histólogos que evalúan precisamente el crecimiento y la profundidad y el área de superficie, el área de contacto en la cual va a estar el alimento. Entonces hay trabajos, hay personas que se dedican a la evaluación de estas medidas en el intestino, el pollo recién nacido versus el pollo de 8 días, el pollo de segunda semana, las gallinas que se van a postura, las gallinas que están viejas, todo el tiempo están precisamente. Hay una pequeña comunicación, si alguno me da el nombre, se lo agradezco. Hay una comunicación que está en el paladar duro de las aves, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Hay algo en el paladar que precisamente juega un papel importante en la anatomía, en la parte pública, la parte nasal de la parte digestiva, en el paladar del ave. ¿No es la orofaringe, profe? El orificio se llama la hendidura palatina. La hendidura palatina. Entonces, el espacio como tal podría ser considerado la nasofaringe. Karen, ¿no? ¿Fuiste tú quien dijo nasofaringe, Karen? Sí, profe. Entonces, el espacio como tal sí puede ser considerado la nasofaringe. Bueno, puede ser válido, sí. Pero ese espacio pues, es la hendidura palatina. Es esa de comunicación que tiene unas consecuencias porque algunos animales cuando consumen se impactan en el pico. ¿Se acuerdan por ahí que hemos visto que el trigo, que la soya, que causa impactación, no sé qué? Eso es. Ahí y hay alimento que se podría ir eventualmente por esa hendidura, pasar por la hendidura y llegar hasta los bronquios, haciendo una especie de broncoaspirado, para que lo tengamos presente. El sistema inmune está ligado absolutamente en un 70, del 65 al 75% del sistema inmune de las aves está en el intestino. A lo largo del intestino va una gran película, no, va un gran revestimiento de tejido linfoide a lo largo del intestino. Hace parte del intestino linfoide. El intestino es la vida del ave. De ahí que la nutrición sea tan importante. Lo que el sistema inmune de las aves es muy hermoso, es complejo, pero les puedo ir adelantando. Como un ave no tiene nódulos linfoides, ¿sí? Como lo tenemos los mamíferos, que tenemos unas nodulaciones, y entonces están las amígdalas, y entonces están los ganglios axilares, etcétera. Ellas no tienen eso, ellas lo que tienen es un revestimiento, es un tejido que acompaña el intestino. A lo largo del intestino, los nombres cambian, pero por eso debe ir acompañado una nutrición con un balanceo, con unas consecuencias, causas muy bien conocidas para no generar complicaciones a ese sistema inmune. Cuando el sistema inmune se ve agredido por un alimento, él reacciona inmediatamente. Entonces hay un aumento de la secreción de moco, él reacciona supremamente rápido. Ahora, hay una inflamación, ¿no? Hay una inflamación rápida. La inflamación ayuda para el control de la
sí, de la materia provocamente. Él está enfrentándose, ser susceptible, lo que quieran. Pero tanta inflamación lleva a un daño hasta llevar a una necrosis intestinal y así tener complicaciones de pH, complicaciones bacterianas, complicaciones con protozoarios. Pues esto es lo que hemos visto. Existe hay un tejido linfoide asociado a mucosas, el conocido MALT o MALT. Es un tejido linfoide que está a lo largo del intestino, importantísimo. Ya les he dicho que los pollitos, las pollitas carecen de nodos linfoides. Entonces, por eso existe, además del MALT que hemos visto aquí en la anterior diapositiva, hemos visto, les presento el GALT. Otro pedacito, otro nombre al sistema linfoide, sistema inmune, que va pegado al intestino. Entonces el GALT, ya vimos el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa, y está el GALT, que es el tejido linfoide asociado a intestino. Ahí se genera parte o gran parte de la respuesta. La primera reacción a lo que primero se ha enfrentado un agresor. Aquí vemos de lo que hemos hablado, de cómo la maduración del intestino va acompañada de la maduración del sistema inmune, importante. Y aquí hay unas estructuras que no sé si ya han visto inmunología. ¿Ustedes vieron inmunología? ¿La están viendo? Pregunto. Inmunología, ¿ya la vieron? ¿La están viendo? No, profe, todavía no. Pues ahí les voy adelantando. Allá está la inmunoglobulina A, que está presente en el moco, que recubre todo el intestino, y la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina que, o el anticuerpo G, que espera o va a una segunda respuesta cuando hay una complicación. Entonces, importante porque así mismo se pobla el intestino con enterocitos, se pobla también con este tipo de anticuerpos importantísimos. Bueno, el sistema inmune que va en el intestino viene ya con la información y con las propiedades que se las ha pasado la madre a los hijos, y esas vienen en la yema. Entonces, una vez el animal nace con una bolsa que se llama el saco vitelino. ¿Alguno me quiere recordar qué es el saco vitelino? Ustedes vieron histología ya y vieron o están viendo fisiología. ¿Ya han visto el saco vitelino? ¿Me puede decir alguno por qué se forma, para qué sirve, de qué es, de dónde viene? Ese no es el que está en el embrión para ayudar a como a darle nutrientes al embrión y también a desechar pues lo que no le sirve. Karen, ¿quién más? Creo que es un anexo membranoso que provee nutrientes y oxígeno. Valerie, ¿sí? ¿Me dijiste, Valerie? Y pues también ayuda, lo que dice mi compañera Karen, a eliminar los desechos metabólicos. Acertada Karen, acertada Valerie. Les complemento. Esa es esa bolsa de reserva de nutrientes que tiene un embrión y que cuando nace comienza a echar mano de esas reservas que tiene ahí.
Ahí hay hay mucha grasa, hay nutrientes, hay aminoácidos, es muy rico en nutrientes en general, pero también hay parte de inmunoglobulina, o sea, de el paso de anticuerpos de la madre a ese embrión. En ese momento ya será pollito. Entonces, durante los primeros días de vida del pollito, y si es de buena calidad, si no hay contaminación, hablando en términos de absoluta sanidad, entonces durante los primeros 6, 7, 5 días, el pollito se va a ayudar de esa yema, ese saco vitelino o esa yema, conocida como yema, ¿cierto? Él va a echar mano de ahí y ahí va a encontrar de todo lo que necesita. Él puede vivir si no le damos comida. Si yo compro un pollito en Bogotá y me lo llevo para Florencia, Caquetá, porque es un pollo, mejor dicho, el mejor pollito. El pollito puede aguantar 48 horas alimentándose de ese saco, de esa bolsa, de ese saco vitelino, porque es una reserva importante de nutrientes. Esos nutrientes los va a llevar a su intestino. Entonces, hay una descarga en el intestino y ahí es cuando aumenta, promueve esa salud intestinal, esa formación del intestino y permite la supervivencia del mismo pollito. Esto es un anticuerpo que se llama la inmunoglobulina G, en las aves es la inmunoglobulina Y, los anticuerpos que están en la mamá por sus vacunaciones, por enfrentarse a un medio en su galpón, en la caseta donde tengan. Esos anticuerpos van a la yema y ahí de la yema pasa precisamente al huevo. Y ese huevo se comienza la embriogénesis, el desarrollo, aporta una parte importante a la vascularización, que es lo primero que se hace, a la reserva que ya hemos hablado, a un fluido amniótico que hay, y desde luego la bilis, es supremamente rico, por eso es la vida, la embriogénesis, el desarrollo, es un tema muy chévere, muy bonito. Y asimismo, entonces, como hay vascularización y formación de ese corazoncito a los 4 o 5 días, cuando puedan hagan esa prueba con un huevo embrionado, denle condiciones de humedad y de temperatura chéveres, y a los 5 días va a haber ya un corazoncito. Bueno, le damos corazoncito, pero realmente es esa angiogénesis que se da, una sangre que está comenzando a circulan los anticuerpos, la yema descarga en el intestino del mismo embrión, y cuando es pollito más aún, hay inmunoglobulinas G, que les cuento. El fluido amniótico también tiene parte de las inmunoglobulinas, también descarga en el intestino, y la bilis, desde luego, que se produce en el hígado, descarga también en el intestino y también lleva una importante carga de inmunoglobulinas. Eso también es nutrición. ¿Es nutrición de un embrión? Sí, pero es nutrición. Entonces hace parte de la materia. Entonces, para ir cerrando, el intestino es la salud del ave. La integridad intestinal es la salud del ave. Es un órgano largo, complejo, pero debe estar en total equilibrio. Hasta que se muera el ave, dependerá entonces de su intestino, porque es lo que acompaña el sistema inmune. Vacunaciones, por ejemplo, las vacunaciones en las aves que son grandes en producción, o el pollo ya cuando está gordo, hacemos vacunaciones en el agua, o sea que cuando consume el agua, consume vacuna, se va inmediatamente a hacer memoria en ese intestino, no pasa por ninguna parte más. A nosotros nos vacunan con un chuzón en un hombro, en el
músculo, ¿cierto? En el brazo. Pero las aves, generalmente en producción, se han preparado vacunas que son para una absorción intestinal, se absorben en el intestino y ahí sí ahí sí inicia una respuesta inmune. Entonces miren la importancia de tener un equilibrio siempre de flora y fauna intestinal y esa microbiota que debe estar equilibrada por ustedes como nutricionistas. Este es un corte transversal donde vemos como hay unas vellosidades, la finura del epitelio que envuelve o que sostienen esas vellosidades, una lámina propia, hay una muscularis, hay una submucosa, hay un músculo circular que envuelve el intestino y hay otra capa muscular que se ha descrito que también protege y hace parte del peristaltismo, ¿no? Hay glándulas en la porción submucosa del intestino, hay unos plejos nerviosos en la submucosa, hay unos plejos llamados mientéricos entre la serosa y la submucosa, y la serosa, que es lo que nosotros vemos desde afuera, ¿no? Entonces, el pico, el esófago, la molleja, el proventrículo, el buche, el proventrículo, molleja, el duodeno, que en su primer porción, en su primer circunvolución, aloja el páncreas, el duodeno, el yeyuno. La división de duodeno yeyuno a veces no es muy clara, hay autores que dicen que es una porción, un porcentaje largo, no sé qué, pero básicamente la identificación muchas veces es por algo que se llama las placas de Peyer, que es una parte del sistema inmune, o hace parte del sistema inmune. Entonces cuando comenzamos a ver las placas de Peyer, pero eso es en el intestino expuesto, abierto, podemos decir que es el yeyuno. Llegamos aquí, no sé si lo vean, aquí, por aquí, sí, por acá. Hay como algo que protruye el intestino que se llama el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es ese conducto que permitía el paso de la yema. El paso de la yema se hace a través del divertículo de Meckel. Él se reabsorbe y queda esa prominencia ahí toda la vida del ave. Toda la vida del ave va a haber esa prominencia. Divertículo de Meckel. Cuando yo llego al divertículo de Meckel, inicia la porción final del intestino delgado. Es el ileón. Entonces, duodeno, yeyuno, ileón. Y el ileón, llego entonces a esas dos grandes bolsas que son los ciegos. Los ciegos, importantísimos para el filtro final y la evaluación digestiva de las aves. Importantísima porque allá se alojan parásitos que pueden tener repercusiones importantísimas en la salud del ave. Y la porción terminal en recto y finalmente a la cloaca. Ese más de lo mismo, él hace mucho énfasis y realmente debe ser así. El señor nutricionista también debe ser un fisiólogo intestinal por naturaleza, por defecto, donde se recuerda esos vasos linfáticos que están inmersos en la mucosa del intestino. Entonces, dentro de la anatomía o la histología misma del intestino, ya hemos visto el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Hemos visto el GALT, que es el tejido asociado a intestino. Y hay algunos ejemplos. Ahí tenemos el BALT, que es el tejido linfoide asociado a bronquios, a la parte nasal, a la parte conjuntival,
a la misma laringe. Entonces, para que se den cuenta que el ave está muy bien parqueada en su sistema inmune. Bueno. Aquí está el detalle, las uniones entre los enterocitos, algunas moléculas mediadoras. Eso no es para que se lo aprendan, no lo pregunto, pero sí para que se lleven esa idea de las uniones entre célula y célula, cómo son de importantes en esos espacios donde quedan una célula pegada de otra. En esos espacios pueden entrar bacterias, pueden entrar microbios, pueden entrar sustancias irritantes, sustancias agresoras del intestino. De eso depende, esas uniones dependen del pH, dependen del moco que haya, depende de ese microambiente que generamos allá, como con lo que estamos dando, administrando, nutriendo a nuestras aves. Ahí está una foto de una vellosidad donde se habla de un epitelio columnar de la vellosidad, pero esto ya es partes supremamente fina. Ahí está. Sí me interesa que vean, por ejemplo, la absorción de más del 80% del enterocito es el responsable, y en donde también es cierto que hay un constante recambio celular. Constantemente hay un recambio celular en donde precisamente por la actividad, ¿no? El intestino es uno de esos órganos donde todo el tiempo hay miles de recambios celulares todo el día, a cada hora, porque es un proceso supremamente dinámico. Y como ustedes son nutricionistas, como ustedes son técnicos de campo, pues, y velan por el interés, perdón, por el estado nutricional de sus aves, pues saben que todo el tiempo tienen que tener comida, y todo el tiempo hay agua, y todo el tiempo hay comida. Entonces es bastante actividad. Hay células especializadas para las funciones inmunes, funciones muy puntuales que las van a ir viendo ustedes a lo largo de su pensum, ¿no? Además de la motilidad, la secreción y la digestión de algunas sustancias, cumple una función de barrera inmune y una regulación inmune también en el intestino de las aves. Como el mecanismo, el fascinante mecanismo del peristaltismo que rige entonces el intestino por neurotransmisores, por capas de 2, 3 capas de músculo. Entonces, algunos cortes microhistológicos, siempre pensando en la adecuada contractibilidad que tenga ese intestino y el peristaltismo, ¿no? Más que nada. Ya hemos visto cómo algunos nutrientes, algunos ingredientes en la dieta son enteramente irritantes y llevan a un aumento del peristaltismo, ¿no? Entonces, eso era lo que tenía para contarles. La importancia de la vida, la importancia de la conservación del intestino, la importancia de las primeras horas, de las primeras semanas de vida, que le dan casi que para toda la vida le dan un aseguramiento de la viabilidad de la producción de nuestras aves. No sé, dudas, preguntas. El profe Arias quiere hablar con ustedes en este momento, pero no sé cómo hacerlo partícipe. Permítanme, me comunico con él, pero creo que tiene un mensaje de urgencia para ustedes.
No se vayan que el profe ya quiere hablar con ustedes.
Bueno, listo. El profe Arias me dice que se va a comunicar con ustedes de otra manera, no por este. Por acá me está diciendo que se comunica luego con ustedes. Entonces, jóvenes, les había dicho que hacer una tutoría hoy para ir solucionando, que me interesa ir sacando temas, me interesa que nos vaya de la mejor manera en sus presentaciones. Entonces, ustedes me dirán cómo hacemos. Profe, pues por orden de grupo, ¿no? O los que ¿Listo? quieran pasar primero. Listo, dale. Entonces, Mi grupo podría pasar de primeras, pues bueno,